La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. ¿Qué tiene en común un ser humano con un árbol y con un hámster? Pues está bien claro, el agua. Todos los seres vivos necesitan agua para sobrevivir, independientemente de que provenga de una fuente, de una nube de lluvia o de un pequeño recipiente acoplado a una jaula. Y es que sin agua el cuerpo dejaría de funcionar correctamente. Más de la mitad del cuerpo humano es agua y una persona no puede sobrevivir sin agua más de unos pocos días. Nuestro organismo necesita agua para poder llevar a cabo muchas de las funciones que desempeña. Les damos la bienvenida a este espacio único y especial en las ondas y en la web. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues nosotros aquí muy contentos. Quien les habla, Esperanza Suárez, y todo nuestro equipo de producción, les damos la bienvenida y las gracias por apartar los próximos minutos para subirse a este tren radiofónico que les llevará por los diferentes libros de la Biblia. Estamos seguros que van a quedar satisfechos. Satisfechos es lo que estamos nosotros con las llamadas de nuestros oyentes asiduos y los que programa a programa se van sumando a la Fuente de la Vida. Nosotros, como oyen, aquí estamos dispuestos para llevar hasta ustedes un espacio que se emite en España y también en decenas de países más. Son ya más de 80 países con sus idiomas y sus diferentes características los que programa tras programa beben de la Fuente de la Vida, una fuente que emana de la misma palabra de Dios. Aquí en España suena como ustedes ya lo están escuchando. Pero, ¿qué les parece si escuchamos alguna versión diferente? Se me ocurre, ¿cómo sonaría el espacio en idioma persa? Escuchemos. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی. ¿Qué les ha parecido? ¿Interesante? ¿Curioso? Qué bueno de verdad saber que la palabra de Dios llega a tantas personas en sus propias lenguas, así como a nosotros, y que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios en castellano y en esta versión para España, aunque por supuesto abierta a todos los hispanohablantes del mundo. Esta es una versión preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, una versión que ha sido adaptada del programa original del Dr. John Vernon McGee a través de la Biblia. Un espacio que está disponible no solamente a través de las ondas, sino también en podcasts y por medio de la memoria USB, una extraordinaria herramienta para poder estudiar la palabra de Dios quizá solo o bien con un grupo de amigos, por ejemplo. Esta es una buena opción. Todos los estudios de la Fuente de la Vida en audio y por escrito. ¡Qué herramienta tan extraordinaria! Una herramienta de crecimiento y de formación para aquellos que se quieran acercar a la palabra de Dios de manera sistemática. Sin duda no es lo mismo decir qué bueno haberte encontrado que decir si sigues me vas a encontrar. La primera expresión denota la ilusión y alegría de, sin haber hecho nada para que ocurriera, ver a alguien que hacía tiempo no se veía. La segunda alude a cierta tensión, enemistad o conflicto. Qué agradable llega a resultar el encontrarse con amigos de la infancia con los que un día te unió una bonita amistad o con un familiar al que hace tiempo has dejado de ver. Pero, ¿cómo reaccionaría usted si después de años de no ver a su hermano y además creer que hubiera muerto, se diera de bruces con él? ¿Cuál sería nuestra reacción? En la Biblia encontramos una situación similar. Después de muchos años, dos hermanos, José y Benjamín, se encuentran. ¿Quieren saber cómo fue aquel momento? Pues para saberlo lo mejor es abrir nuestra Biblia en los capítulos 42 y 43 del libro de Génesis. Vamos a escuchar detenidamente a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida. Génesis capítulo 42, versículo 15 al capítulo 43, versículo 15. Habiendo retenido a Benjamín en casa, y a causa del hambre en la tierra, Jacob envió a sus otros 10 hijos a Egipto para buscar grano. Terminábamos nuestro programa anterior cuando, ya iniciada la entrevista con José, éste les hablaba con dureza, acusándoles de ser espías con el objetivo de conseguir información sobre el resto de la familia. Al menos se enteró que su padre vivía y que su hermano menor había quedado con él. Leamos los versículos 15 al 17. En esto seréis probados. Por vida de Faraón que no saldréis de este lugar, a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano, mientras vosotros quedáis presos, para que sean probadas vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente sois espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. José estaba tratando de crear las circunstancias para ver a su hermano más joven. Estos hombres eran hermanos suyos solo por parte de su padre, pero Benjamín era su hermano por parte de padre y madre, y tenía deseos de verle. Para dar peso a sus palabras e intimidar a sus hermanos, les hizo recluir en prisión. Continuamos leyendo desde el versículo 18 al 22. Y José les dijo al tercer día: Haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión, y el resto de vosotros id, llevad grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo: ¿No os dije yo? ¿No pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Si hubiera habido alguna cosa que pudiera haber dado a sus hermanos una idea sobre quién era realmente aquel gobernador de Egipto, era la frase: yo temo a Dios. En aquel tiempo había otra gente que conocía a Dios, además de Jacob y su familia. Por ello, ese detalle probablemente no llegó a despertar el interés de sus hermanos, y quizás les hizo desconfiar un poco de ese hombre. Al menos él les dio testimonio de su Dios. Observemos que José nunca desaprovechó una ocasión de hablar de Dios, y ya vemos que aún en ese encuentro lo hizo así. Siempre atribuyó a Dios el mérito de ser aquel que le guiaba. De todos modos, la declaración de que él temía a Dios debía haber animado a sus hermanos a creer que al menos les trataría con justicia. Estos hombres adultos, algunos de ellos habrían sobrepasado los 50 años, se dieron cuenta de que se encontraban en una situación difícil. Estaban siendo interrogados por alguien que decía temer a Dios, pero estaban atemorizados porque no sabían realmente qué iba a hacer con ellos. Y José, con el pretexto de comprobar su honestidad, les ordenó traer a su hermano menor. Y entonces, con los recuerdos de cómo habían tratado a su hermano José, cuando le vendieron impulsados por su envidia, con insensibilidad a sus súplicas y desesperación, se despertaron sus conciencias y se dieron cuenta que estaban a punto de recibir de Dios el pago de su pecado y crueldad. Quizás esto fue lo que José quiso lograr, una crisis de arrepentimiento, pues confesaron su pecado. Es interesante observar cómo Rubén había tratado de evitar la venta de José. Continuamos leyendo los versículos 23 al 25, que nos cuentan cómo fue Simeón dejado como rehén. Ellos, sin embargo, no sabían que José les entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró.
Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos estaban hablando en hebreo, por lo tanto José les entendía, aunque habían estado utilizando un intérprete, ya que José hablaba como un egipcio. Fue así que José se conmovió profundamente y se apartó del grupo por un momento. Luego les sometió a otra dura prueba. Tendrían que dejar a uno de ellos en calidad de rehén. No sabemos por qué decidió que quedase Simeón. Quizás, cuando José se ausentó un momento de la sala, sus hermanos le eligieron. Y José, que no aceptaría dinero de ellos, les devolvería el pago realizado, dejándoles incluso provisiones para el viaje de regreso. Leamos ahora el relato del viaje en que los 9 hermanos regresaron a su casa. Leamos los versículos 26 al 28. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: «Me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí está en mi costal». Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: «¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?». La conclusión de este incidente inesperado les hizo pensar que Dios les estaba juzgando. En circunstancias normales hubiera sido una excelente noticia descubrir que les habían devuelto el dinero, pero en este caso no fue así. Ya estaban metidos en un aprieto con este duro gobernador de Egipto que les había puesto las cosas tan difíciles. Así que esta circunstancia no hizo más que aumentar su preocupación. Podríamos preguntarnos por qué no volvieron a Egipto inmediatamente. ¿Qué hubiéramos hecho en su lugar? Creo que ellos pensaron que si regresaban podrían hacer su situación aún más difícil, porque el gobernador hubiera podido acusarles de robar el dinero, y así, para no arriesgarse, decidieron reanudar el viaje a casa con la intención de devolver el dinero cuando regresasen a Egipto. Leamos ahora desde el versículo 29 al 35. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no somos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo: por esto sabré que sois hombres honrados. Dejad uno de vuestros hermanos conmigo y tomad grano para el hambre de vuestras casas y marchaos. Pero traedme a vuestro hermano menor, para que sepa yo que no sois espías, sino hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra. Y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Al descubrir que el dinero de cada uno estaba en su saco, pensaron que se trataba de una trampa y tuvieron miedo. Continuemos leyendo los versículos 36 al 38 y veamos la reacción de Jacob. Y su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José ya no existe, y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo: puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol.
Pobre anciano Jacob. Ya no era aquel hombre presumido que conocimos en el pasado, ni tampoco era el hombre de fe que veremos más adelante, pero estaba adquiriendo madurez. Ahora ya no se jactaba, sino que se le veía muy pesimista hasta el punto de decir: «Todas estas cosas son contra mí». Su hijo José nunca hubiera dicho tal cosa. José, en cambio, habría dicho lo mismo que el apóstol Pablo escribiría, muchos años más tarde, en su carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, escribió: «Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». La vida de Jacob había encontrado un refugio en la vida de Benjamín. Es que José fue su hijo favorito por ser el primogénito de su amada Raquel. José se había ido, lo cual fue una muy dolorosa experiencia. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a este otro hijo de Raquel y dijo que si eso ocurriese, se moriría. Creo que en efecto hubiera sucedido así, porque su vida estaba ligada absolutamente a la de Benjamín. Este era el hijo de su mano derecha, y recordemos que este era el significado de su nombre y que había nacido mientras su madre moría en el parto. Era como el bastón para Jacob en su ancianidad, en quien se había apoyado Jacob durante los últimos años. Por eso Jacob dijo que no le permitiría viajar a Egipto. Y mientras esta escena tenía lugar, el pobre Simeón permanecía en la cárcel. Pasemos ahora a considerar Génesis capítulo 43, versículos 1 al 15. Aunque según hemos visto Jacob no tenía ninguna intención de enviar a Benjamín con sus hermanos a Egipto, la gravedad de la escasez le obligó a cambiar de idea. Si el hambre hubiese remitido, creo que Simeón hubiera permanecido recluido en la prisión de Egipto por el resto de su vida, o al menos hasta que José le liberase. Este es, sin duda, el capítulo más dramático del libro del Génesis. No recuerdo una escena más conmovedora que la aparición de Benjamín ante José. El capítulo comienza a relatarnos cómo se decidió el viaje en que Jacob envió a sus hijos a Egipto, incluyendo a Benjamín. Leamos los versículos 1 al 7. Y el hambre iba agravándose en la tierra, y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: «Volved allá y compradnos un poco de alimento». Pero Judá le respondió diciendo: «Aquel hombre claramente nos advirtió: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros». Entonces Israel respondió: «¿Por qué me habéis tratado tan mal, informando al hombre que teníais un hermano más?» Pero ellos dijeron: «El hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano?» Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría: «Traed a vuestro hermano»? José les había presentado una propuesta que incluía hasta el mínimo detalle y los hermanos de José sabían que él lo había hecho en serio. Judá así se lo expresó a Jacob: «Sin Benjamín, el viaje sería inútil y ni siquiera podrían ver a José». La frustración de Jacob por la información dada por ellos era comprensible, pero la respuesta de sus hijos era muy razonable. ¿Cómo iban a imaginarse que José les exigiría llevar a Benjamín? Continuamos leyendo los versículos 8 al 10.
Y Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho conmigo, y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Judá, pues, se ofreció como garante de Benjamín. Mi estimado oyente, tú y yo tenemos hoy un fiador. Él vino precisamente de la tribu de Judá. El Señor Jesús tomó aquel lugar y se convirtió en mi Salvador. Ocupó mi lugar y llevó mi culpa. Yo no era capaz de comparecer ante Él con mis propios méritos. Yo no podía hacer frente a mi deuda con Dios. No podía hacer lo que Él hizo. Entonces Él intervino y, aceptando ser mi garante, dio su vida por mí. ¡Qué gran imagen de Jesús tenemos aquí! Continuamos leyendo los versículos 11 al 15, últimos versículos asignados para hoy. Entonces su padre Israel les dijo: si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano, y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre. Y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Tomaron pues los hombres este presente, y tomaron doble cantidad de dinero en su mano, y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Observemos que el alimento que les faltaba era el trigo, o sea que no les quedaba pan, el sustento vital. Aparentemente tenían bálsamo, miel, perfumes, mirra, nueces y almendras. Así que con lo que quedaba, Jacob dispuso que le llevasen un regalo. Al fin Jacob, resignado, permitió que Benjamín viajase a Egipto con sus hermanos mayores. Su última afirmación fue: si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Con estas palabras reconocía el hecho de que de ninguna manera podía oponerse a la voluntad de Dios, y a ese Dios todopoderoso confió la suerte de su hijo. Decíamos al principio que este era el capítulo más dramático del libro del Génesis. En nuestro próximo programa, pues, viviremos esa escena conmovedora de la llegada de Benjamín al palacio de José en Egipto. Allá lejos en Canaán había quedado el anciano Jacob tratando de apoyarse en la fe y en sus propias convicciones sobre el poder de Dios. Tal como los grandes personajes de la Biblia en momentos de gran aflicción e incertidumbre. Tal como muchos hoy a quienes, habiendo agotado todos los recursos humanos, no les queda otra opción que confiar y esperar en un Dios todopoderoso. Ya estamos terminando el programa de hoy, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 0524 y el 601 20 32 65. Y recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar delante de estos números el prefijo más 34. 91 422 0524 y 601 20 32 65.
También tenemos una dirección electrónica, así que si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Ya nos vamos, amigos, pero hay algo muy especial que queremos recordar, y es el motivo por el que producimos y difundimos este espacio. Y es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.